Cyrus Liu nació el 15 de febrero de 1974 en la granja de cría Whitehorse Acres, en Lexington, Kentucky. Su padre, Paul Reasoning, era nieto de Paul Ruller, el padre del gran Secretariat. Su madre, May Charmer, por póker, hija de Milton Charm, campeona doceñera del 48. Para cuando cumplió un año, Cyrus Liu se había desarrollado bien, alcanzando las 700 libras y con buen temperamento. Los aficionados a los caballos que asistieron a las subastas tenían sus reservas. Algunos pensaban que no era elegante, mientras que otros criticaban a sus padres, alegando que este era solo el tercer potro de Paul Reasoning y apenas el primero de May Charmer. Por lo tanto, el potro fue rechazado para participar en la prestigiosa subasta de Keeneland, pero fue inscrito en la subasta de Fasig-Tipton en Lexington, que no alcanzaría los precios, por supuesto, de la primera. Fue comprado por los propietarios novatos Karen y Mickey Taylor, por insistencia de la señora Taylor, y por supuesto sus socios comerciales, el veterinario Jim Hill y su esposa Sally. Luego los propietarios enviaron el caballo a Maryland para ser entrenado por Billy Turner. Cyrus Liu debutó en septiembre del 76 en Belmont Park, ganando cómodamente a pesar de tener una mala partida. Volvió a correr en octubre en Belmont Park en una carrera de handicap de 7 furlongs que Cyrus Liu ganó fácilmente. Turner no dudó entonces en inscribirlo en el prestigioso Champagne Stakes en Belmont para potros de 2 años que Cyrus Liu galopó con comodidad, corriendo la milla más rápida jamás registrada por un potro de 2 años, y por supuesto fue campeón dosañero. Cyrus Liu reapareció en marzo del 77 imponiendo récord de pista para los 7 furlongs y después ganaría el Flamingo Stake y el Good Memorial. Se presentó como favorito en el Derby y partió mal. Estaba 2 o 3 cuerpos detrás de una muralla de caballos que se esforzaban al máximo. Jean Cruguet, el experimentado jinete francés que lo había montado en todas sus carreras, lo tranquilizó y luego procedió a buscar huecos en la muralla de caballos para colarse hasta los primeros puestos. Para cuando llegaron al primer cuarto de milla, Cruguet y Cyrus Liu habían dejado atrás al grupo y desafiaban al líder, For the Moment. Los dos caballos corrieron cabeza a cabeza por la recta opuesta hasta la última curva y Cyrus Liu se adelantó definitivamente a falta de un cuarto de milla para desprenderse hasta el triunfo. Luego de su resonante triunfo en el Kentucky Derby, una multitud récord de 77.300 personas presenció el Preakness Stakes. Cyrus Liu corrió codo a codo con Cormorant durante la mayor parte de la carrera. Cruguet lo llamó a correr en la recta final para mantenerlo concentrado y lo llevó hasta la meta, logrando una victoria por cuerpo y medio. Luego de ello, el sábado 11 de junio de 1977, fue el día del Belmont. Más de 70.000 aficionados llegaron a Belmont Park, esperando ansiosamente la coronación de un nuevo campeón de la Triple Corona. 8 potros salieron a una pista embarrada por 2 días de lluvia. Al comienzo de la carrera, Cyrus Liu, gran favorito, corrió en la punta, donde permaneció hasta el final de la carrera. El ritmo fue extremadamente lento. Run Dusty Run atacó al igual que Sanedrín, pero fueron rápidamente superados. Cyrus Liu se triple coronó ganando por más de 4 cuerpos y al final de la temporada fue nombrado caballo del año de 1977 por su brillante hazaña y por mantener su invicto. A principios de 1978, Cyrus Liu contrajo un virus que casi le costó la vida. Se recuperó y pudo volver a competir. La Jockey Club Gold Cup de 9 furlongs en Belmont Park el 16 de septiembre, su 4ª carrera del año, fue notable porque contó por primera vez con 2 ganadores de la Triple Corona en la misma carrera, como Affirmed, que había ganado la Triple Corona a principios de año, y Cyrus Liu aceleró en la recta final y se impuso con contundencia por 3 cuerpos al joven campeón. En sus 7 carreras de 1978, Cyrus Liu ganó 5
y quedó segundo en un par de oportunidades. Se retiró a la cría en 1978 y falleció en 2002, coincidiendo con el 25 aniversario de su victoria en el Kentucky Derby. En su trayectoria deportiva, que abarcó 17 carreras, ganó 14, quedó segundo en 2 ocasiones y cuarto en una. Fue incluido en el Salón de la Fama del Museo Nacional de Carreras de Caballos en 1981. La influencia de Seattle Slew en la cría es espectacular. Tal vez su mejor hijo sea A.P. Indy, gran corredor y también gran semental, padre entre muchos otros de Pulpit, que dio al fenomenal Tapit, por lo que en la actualidad podemos decir que a través de Tapit tenemos la influencia directa del inmortal Seattle Slew. Nos vemos por ahí, muchachos. Tu Handicapper es un canal donde se habla de caballos. Hoy conocimos la historia pistera del triple coronado invicto Seattle Slew. Agradecemos a nuestros suscriptores por su fidelidad. Nos vemos por ahí, muchachos.